Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo generar un dimmer digital a través del Tiny 2313. Bueno, aquí tenemos en la parte superior 4 fotografías de un foco apagado, un foco que apenas está prendiendo, un foco que está más encendido y un foco prendido al 100%. Bueno, debido a la luz que incide en la cámara con la que tomé la fotografía, se oscureció un poco la foto, pero este dimmer nos va a dar 15 pasos. 15 niveles de intensidad, para arriba o para abajo, desde apagado hasta prendido y viceversa. Bueno, para poder trabajar con un dimmer necesitamos entender la teoría. Bueno, sabemos que en América tenemos la frecuencia de operación de la luz a 60 Hz, en un voltaje aproximadamente de 120 volts, corriente alterna. Bueno, entonces si tenemos 60 Hz, el inverso de 60 sería periodo igual a 1 sobre f, y esto nos daría un periodo de 16.66 milisegundos. Esto significa que a partir del punto 0, que es este de aquí, hacia la primera mitad de un hertz, tenemos 8.33 milisegundos, es decir, 16.66 milisegundos sobre 2. Entonces, ¿qué va a hacer el dimmer? Necesitamos sincronizar cuando el voltaje de línea es 0. Cada cruce por 0 tiene que contar un contador interno dentro del AVR para que me haga un disparo. Bueno, este disparo se va a hacer a través de un MOC 3011. Entonces el AVR va a generar un disparo, el MOC 3011 conectado a otra etapa de potencia que es un MAC 12, que es un triac de potencia, va a controlar qué intensidad va a manejar el foco. Bueno, nosotros tenemos aquí en la primera parte, en la gráfica superior, que el máximo voltaje a la cual nosotros tenemos a operar según el voltaje de línea son 120 volts. Es decir, el voltaje al 100% en el foco, máxima intensidad. Si nosotros empezamos a controlar el disparo del MOC a través, por decir aquí en este punto, tenemos un nivel de intensidad, no sé, por decir un número, quizá tenemos 20 volts alternos. Y así sucesivamente, conforme vayamos aumentando o moviendo el disparo en el MOC 3011, entonces vamos a ir incrementando el voltaje en el foco hasta llegar al máximo. Del mismo modo en que nosotros vayamos decrementando el voltaje a la salida, vamos teniendo un voltaje en el foco mucho menor hasta llegar a 0, es decir, apagado. Bueno, para poder conectar la línea de 120 volts hacia el AVR necesitamos bajarlo previamente en voltaje de operación. Este voltaje de operación se puede hacer de dos formas. La primera es usando una fuente lineal. Esta fuente lineal me va a entregar los 5 volts que requerimos para alimentar al AVR. Y necesitamos un circuito que me detecte cada vez que la señal de entrada sea 0. Esto es un circuito cruce por 0. Bueno, el circuito de cruce por 0 se puede hacer de dos formas. La primera es a través de un puente de diodos. Obviamente un transformador, un puente de diodos y un autoacoplador, un 4N25 lo usaremos para esta práctica, para poder manipular la señal de la línea de 120 volts hacia 5 volts para el AVR. Y la segunda forma de generar un cruce por 0, un circuito de cruce por 0, es usando un circuito integrado. Bueno, para este proyecto vamos a trabajar con un circuito puente de diodos, un circuito discreto y el 4N25. Y usaremos una fuente lineal, 5 volts, para alimentar al AVR y la circuitería adicional. Podemos hacer modificaciones al circuito, lo vamos a ver en un momento, y mejoras. Bueno, vamos a continuar con la explicación de la gráfica para entender cómo funciona el algoritmo para controlar la intensidad del foco a través de un dimmer digital. Bueno, entonces, si ya comprendemos que necesitamos controlar el voltaje analógico que es introducido al foco para cambiar la intensidad, entonces necesitamos considerar que cada vez que cruce por 0 la línea de entrada, va a haber un pulso
con cierto ancho a través del 4N25. Bueno, este pulso debiera en realidad aparecer a partir de este 0, pero sabemos que el 4N25 internamente es un diodo, un fotodiodo. Entonces, este fotodiodo tiene un voltaje de umbral, un voltaje de threshold de disparo, el cual en la configuración del 4N25 que vamos a mostrar enseguida en un circuito, cuando llegamos a un voltaje de umbral tal que dispara al 4N25, entonces en la configuración invertida que tenemos en el diagrama eléctrico, voy a tener un pulso en esta sección y un pulso en esta sección. Aquí estoy minimizando un poco el efecto porque aquí lo maximicé, lo puse en esta línea y lo puse en esta línea para agrandar un poco el efecto de cuando baja el voltaje en el 4N25 para que dispare hacia la ABR. Este disparo aproximadamente es como de unos 3 milisegundos. Si nosotros cambiamos el optocoplador, usamos otro modelo, podríamos hacer este disparo mucho más fino. Y nos convendría porque eso nos ayuda a tener más pasos para el dimmer. Ok, una vez que ingresa este pulso a la ABR, yo lo voy a ingresar por filo de subida a una interrupción, que vamos a trabajar con la interrupción 0. Entonces, cada vez que haya una interrupción 0, se va a activar un contador interno. Este contador interno debe de retardar a través del cruce por 0 un periodo que llegue aproximadamente a los 4.165 milisegundos, que es la mitad de 833 milisegundos. Es decir, solamente vamos a controlar la mitad de esta forma de onda. Ahora bien, si yo en el momento de controlar o activar el dimmer a partir del 0, el cruce por 0, entonces yo tengo un cierto tiempo para hacer todo el algoritmo y que el MOC se dispare. Para asegurar que el disparo siempre sea preciso y sea síncrono con el cruce por 0, entonces mi propuesta, puede ser de otra forma, es que a partir del cruce por 0 se va a contar aproximadamente unos 5 milisegundos y de ese momento hay un retardo dinámico entre esta línea roja y esta línea de acá. Este retardo dinámico va a ser controlado a través de dos botones, un botón para subir la intensidad y otro botón para bajar la intensidad. El botón que sube la intensidad lo que va a hacer es que va a tener un tiempo de delay cada vez más corto. Entonces, si tengo un tiempo de delay muy grande, después de los 5 milisegundos, el delay casi llega al otro 0. Si estoy retardando este tramo de aquí en una cantidad menor, entonces voy a tener que disparar con una máxima intensidad. Dicho de otro modo, o inversamente, cuando tengo un delay muy pequeño, a partir de esta parte de aquí, la intensidad va a ser máxima. Conforme voy aumentando el delay, la intensidad en el foco va a ser mínima hasta llegar a 0. Bueno, entonces esta área de aquí, o esta distancia de aquí, va a ser el área efectiva o la distancia efectiva en donde voy a mover el disparo del MOC 3011. El MOC 3011, igual, tiene un mínimo de disparo. Si yo genero un disparo menor a 146.7 microsegundos, el MOC no se va a disparar. Por consiguiente, no voy a tener control sobre el foco. Entonces, se tienen que hacer pruebas de disparo para el mínimo de tiempo. Si conseguimos un optocoplador para corriente alterna que pudiera manejar un retardo o una distancia de disparo mucho menor a 146 microsegundos, podríamos tener también mejor precisión. Bueno, entonces yo voy a controlar a través de un registro este delay. El registro en cuestión que vamos a manejar va a ser un R29 y R29 va a estar comprendido entre 0F y 00. Entonces con 0F yo teóricamente estoy asumiendo que puedo tener 15 niveles de intensidad, 15 disparos. Vamos a usar dos push button para poder subir y bajar la intensidad del foco. Ahora, estos 15 pasos o 15 niveles de intensidad pueden ser mucho mayores dependiendo de la integridad del botón, dependiendo del ancho de disparo del MOC 3011 y dependiendo de la subrutina de retardo a partir del cual se detecta el cruce por 0 y se genera el retardo, que es esta área que está entre las líneas rojas. Bueno, vamos a pasar al diagrama. Bueno, aquí lo que tenemos en el diagrama es la entrada a 120 volts y yo supondría tener un transformador para bajar de 120 a un voltaje alterno
que después, a través del puente de diodos rectificador, yo tenga la corriente directa pulsante. Pero para ahorrar espacio, ya que este diseño yo lo integré en una tarjeta para ser puesto en la chalupa del apagador y poder controlar directamente la intensidad del foco, usé un principio que se llama transformerless. El transformerless, del inglés sin transformador, es un circuito RC básicamente, en el cual, teniendo un capacitor y una resistencia en serie, hay otros diseños donde viene en paralelo, yo reduzco a través de la reactancia capacitiva, cuya fórmula es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Bueno, la frecuencia que ingresamos aquí son 60 Hz, la capacitancia que tenemos aquí en el sistema es de 1 microfaradio. Y este va a ser un capacitor de poliéster. Bueno, una vez que el voltaje es atenuado por un filtro pasabajas, entonces en el puente rectificador tenemos una salida pulsante y con esta resistencia de 470 ohms, que podría ser también de 330 ohms como mínimo, yo voy a disparar el fotodiodo que se encuentra en el 425. Con esta configuración estamos detectando que en un voltaje superior al voltaje de umbral siempre voy a tener 0 volts, y al momento que el umbral me permite que se corte el disparo, entonces voy a generar un pulso de subida, un rising edge, que va a ser introducido a la interrupción 0. Con este disparo internamente se va a generar un delay de aproximadamente los 5 milisegundos. Ahora bien, como yo todavía no he ingresado una pulsación al botón de subir o de bajar intensidad, que son estos botones, están conectados al puerto delta 0 y puerto delta 1. Entonces el foco va a estar apagado. ¿Quién me va a controlar la intensidad? ¿Quién me va a leer cuando yo pulse subir o pulse bajar? Bueno, sabemos que por una cuestión mecánica, cuando pulsamos un botón como un push button, entonces en lugar de tener una onda cuadrada pura, tenemos rebotes mecánicos, entonces necesitamos algo llamado como debouncer. Entonces necesitamos introducir un debouncer para filtrar los rebotes mecánicos y que entre en pulso puro. Si el debouncer no está bien hecho, entonces yo en lugar de tener 15 niveles, por decir estoy en 0 y estoy pulsando subir, entonces con la primera pulsación de subir quizá me esté subiendo 3, 4, 5 niveles y el foco se va de 0, va a estar quizá a la mitad de intensidad o hasta el máximo de intensidad. Entonces debouncer debe estar bien calibrado. Bueno, aquí voy a proponer algo. En esta práctica el debouncer lo vamos a hacer a través del contador timer 1, el TCN T1L y el TCN T1H. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, el debouncer lo voy a calibrar a que me dé aproximadamente un retardo de 200 milisegundos. Y para hacer esto voy a hacer uso de otro registro que pertenece al contador TCNT01L y TCNT1H, el cual se llama OCRA. Tenemos el OCRA1H y el OCRA1L. Pueden usar cualquier otro registro perteneciente al contador 1 o pueden usar el contador 0, depende de sus necesidades. Como a mí me interesa generar 200 milisegundos, por eso trabajé con el contador timer 1. Bueno, entonces vamos a cargar un dato al registro bajo de este OCR, que es un registro comparativo, y otro dato al registro H, que es otro registro comparativo. Cuando el valor de TCNT1L y el TCNT1H es igual al valor del OCR-A1L y OCR-A1H, entonces se va a disparar una interrupción llamada de comparación match. Y bueno, para el caso 2313 vamos a trabajar con un sistema que se llama match A, comparación de match A. Match A me va a leer, después de un tiempo que son 200 milisegundos, el estado de PD0 o de PD1. Lo va a guardar. Entonces yo tengo 8.33 milisegundos para hacer todo el proceso. Para asegurar
que este dato del botón de subir y de bajar entre al siguiente cruce por cero. Entonces en la subrutina se detecta primero que en el primer cruce por cero se procesa la detección del botón subir y bajar, y hasta el siguiente cruce por cero entran a activarse el botón de subir y bajar para que se vincule algo que le llamamos a llamar un delay dinámico. Este delay dinámico está hecho, como lo vimos en algún video anterior, como la subrutina de un segundo, en donde cargamos en el número de registros y entonces hacemos ciclos for. De tal forma que si yo cargaba un valor al registro, en este caso era 16, lo iba decrementando, comparaba con 0 y daba vueltas el ciclo hasta que salía. Luego decrementaba a R17 hasta que llegaba por 0. Cuando llegaba a 0 regresaba nuevamente a R16. Es decir, hacemos un retorno por multiplicación de registros, de estados de registros. Esta misma arquitectura la vamos a usar para generar el delay dinámico. Entonces, si uno de estos registros, por decir el R17, que en realidad en el algoritmo es R19, va a estar cambiando conforme el valor o las veces que pulsemos el botón de subir o el botón de bajar. Esto es lo que va a controlar esta área. Esto es lo que es básicamente la subrutina del ABR para controlar el dimmer digital. Bueno, aquí se dan cuenta, botón subir y bajar, que está en PD0 y PD1, es también los dos pines conectados al puerto de guardia del ABR. Bueno, ¿y esto qué significa? Si yo quisiera hacer un control dimmer a través del celular, yo puedo quitar los botones y en vez de usar estos push button, puedo conectar un Bluetooth. Y entonces se puede hacer una aplicación a la cual el celular le esté controlando botón subir y bajar, y haría lo mismo que físicamente los botones subir y bajar. Otra de las mejoras que se ponen al circuito es, bueno, yo sugiero seguir usando el transformerless para que tengamos un circuito muy pequeño. Entonces este circuito, que es cruce por cero, lo podemos sustituir por un circuito integrado, y para la fuente de alimentación, que corresponde a los 5 volts de alimentación para el Latitiny 2313 y la circuitería adicional, podemos usar este mismo circuito transformerless, y solamente le pondríamos aquí el famoso regulador, el LM7805. Bueno, y como es un proyecto que trabaja con 120 volts, de favor tengan cuidado, pueden darles toques, ya me ha pasado, y bueno, no es mucho, pero es un poquito incómodo. Bueno, vamos a pasar a la ecuación para el cálculo del transformerless. Entonces esto es transformerless. Bueno, lo primero que hay que conocer es la fórmula de la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva porque el circuito tiene un capacitor en serie con una resistencia. Entonces va a ser a través de reactancia capacitiva. Y sabemos que por fórmula, por definición de lo que es la reactancia capacitiva, cuando tenemos una alta frecuencia, la impedancia es baja. Y cuando tenemos una baja frecuencia, la impedancia es alta. Entonces sabemos que 60 Hz, en esta disposición, como está en el diagrama eléctrico, me va a entregar una impedancia alta. Esta impedancia va a hacer que la amplitud pico-pico de la señal de voltaje entrada, 120 volts corriente alterna, la va a reducir a un voltaje aplicable para el 4N25. Bueno, entonces sustituyendo la fórmula 2pi por frecuencia por capacitancia, 60 por 1 microfaradio, me da una reactancia de 2652.58 ohms. Para calcular la impedancia final del sistema, tenemos que usar la ecuación de impedancia igual a reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado más resistencia al cuadrado. Como el sistema no tiene una bobina, entonces la reactancia inductiva es 0, quedándome una reactancia capacitiva negativa. Sabemos que en el diagrama de impedancias, la parte horizontal que corresponde a las ordenadas es resistencia. La parte positiva vertical o abscisas corresponde a la reactancia inductiva, y la abscisa negativa corresponde a la reactancia capacitiva. Por eso es negativa. Bueno, sustituimos la resistencia que tenemos aquí en el circuito, son 10K. Entonces la ecuación me va a arrojar el valor de 10.345 kiloohms. Bueno, estas ecuaciones, al implementarlas para el circuito final, que es este de aquí,
yo lo tuve que medir con multímetro y con osciloscopio para tener un voltaje aplicable al 4925. Ustedes pueden tener un voltaje quizá de 6 volts, de 7 volts, de 8 volts, dependiendo el voltaje que quieran ingresar al 425 en la terminal 1 y 2. Y para esto, recuerden que tienen que ser cuidadosos con la resistencia del límite del cátodo de este optocoplador. Bueno, entonces sustituimos por ley de Ohm que si tenemos un voltaje de entrada de 120 volts corriente alterna y una impedancia de 10.345 kΩ, la corriente del sistema que circula aquí va a ser 11.59 mA. Bastante buenos para excitar al optocuplador del 4N25. Bueno, entonces el voltaje que tengo en la carga, es decir, el voltaje que yo tengo presentado aquí, entre la terminal 1 y 2, antes de la resistencia, perdón, aquí y acá, va a ser voltaje de entrada, que es 120, menos el voltaje de la resistencia de entrada, que sería lo que acabamos de calcular. Por ley de Ohm sería 11.59 mA por 10 kΩ. Esto me va a dar un voltaje de 4.1 volts aproximadamente. Entonces yo estoy asegurando que en la terminal 1 y 2 del 495 tengo aproximadamente, con la resistencia del límite de corriente, 4.1 volts corriente directa. Este voltaje, que sigue siendo pulsante, este voltaje lo puede soportar perfectamente el 4N25. Entonces, de los 120 volts que tenemos a la entrada, pasamos a tener voltaje pulsante, corriente directa de aproximada 4.1 milivolts. Bueno, ahora voy a bajar el video un poquito para explicar esa parte de aquí. Bueno, como indiqué anteriormente, nosotros tenemos que generar o queremos generar un retardo de Bowser de 200 milisegundos. Pero este retardo de Bowser quizás sea muy rápido para ustedes. Si lo hacen muy lento, va a tardar en hacer el cambio en el dimmer. Entonces, una de las primeras pruebas que hice para llegar a 200 milisegundos fue sugerir trabajar con 332 milisegundos para el contador de 16 bits. Bueno, entonces en algún otro video que ya se elaboró, se explicó cómo hacer retardos a través de los ciclos de reloj. Entonces, eso está directamente relacionado con la frecuencia a la cual estamos trabajando el AVR, que es a 4 MHz. Bueno, entonces, es decir, los ciclos de reloj para 4 MHz se van a multiplicar por el tiempo deseado, que es el retardo de 332 milisegundos, entregándome un total de 1.328.000 ciclos de reloj. Si yo necesito usar un preescalamiento, en este caso yo sugiero usar el preescalamiento de 64, de CLK sobre 64. Igual en algún otro video ya se explicó cómo trabajar los preescalamientos para el contador 0 y el contador 1. Bueno, entonces la palabra hexadecimal que obtenemos de este número de ciclos sobre 64 es 510 eco, que equivale a 20.750. Bueno, entonces como yo tengo que trabajar o queremos trabajar con el registro de match A, el comparativo, cuando el contador 1 alcanza el valor del comparativo, entonces se dispara la interrupción de comparación match A. Entonces, cargamos el 510 eco, correspondientemente sabemos que 0 eco corresponde a la palabra baja y 51 equivale a la palabra alta H. Entonces 0 eco se está cargando aquí y 51 se está cargando acá, al 1 alfa H y este al 1 alfa L. Bueno, entonces, cuando yo estoy aplicando este programa directamente sobre mi prototipo, en el protoboard, entonces me doy cuenta que el valor de cambio o la velocidad de cambio en los botones de subir y bajar es lento. Entonces, si yo lo quiero hacer más rápido, de 332 milisegundos propuse trabajar a 200 milisegundos. Bueno, volvemos a hacer la misma ecuación de la parte de arriba, el mismo procedimiento. Si la frecuencia de cristal es a 4 MHz y quiero un preescalamiento de 64, entonces la frecuencia resultante de operación para este preescalamiento en ese contador son 16 microsegundos por ciclo. Y entonces lo que hago simplemente es que este tiempo deseado, que ahora son 200 milisegundos, sobre los 16 microsegundos, me da un valor para el contador de 12.500, equivalente a
30 delta 4. Entonces, en la parte de arriba tenemos, es el mismo procedimiento que en la parte de abajo, nada más que hecho de forma diferente, por despeje. Bueno, entonces este valor 30 delta 4 lo vamos a cargar al registro OCR1 alfa L y OCR1 alfa H. Bueno, aquí tenemos en esta lámina lo que va a suceder a través del disparo del 4N25 y el disparo del MOC 3011. Bueno, en la lámina de la izquierda tenemos el comportamiento del voltaje de entrada contra el disparo en la salida del 4N25. Entonces, como habíamos comentado, cuando llegamos a un nivel, que es este de aquí, no es 0 porque tenemos un umbral de disparo en el fotodiodo del 4N25. En este momento, cuando llega a este umbral, sucede un disparo en la salida de la patita 5, que es esta de aquí. Este disparo va a durar la siguiente subida de voltaje de la señal de entrada, y así sucesivamente. Una vez que ya se haya controlado el disparo cruce por 0, que es todo esto de aquí, y repito, si yo quisiera tener este disparo mucho más fino, que nos conviene, porque así tenemos mejor resolución para el control del dimmer, tenemos que sustituir el 4N25 por otro acoplador que tenga un voltaje de umbral, un VTH muy bajo. Entre más bajo sea el voltaje de umbral, aseguramos que el ancho de este disparo sea menor. Bueno, y aquí lo que estamos viendo es que el disparo que genera el ABR en el MOC 3011 siempre está en la misma posición. Aquí pretendo dividir a la mitad el pulso del pico y tenemos un pequeño delay entre la mitad del pulso del pico y el disparo del MOC 3011. Este delay siempre es el mismo. Si nosotros no controlamos correctamente el disparo del MOC, entonces este disparo del MOC se va a estar moviendo a lo largo del pico de la señal de entrada y lo que vamos a ver es un efecto en el foco como que estuviera respirando. Lo mismo que vemos nosotros con un dimmer de corriente directa. Va a estar prendiendo y apagando constantemente, como si estuviera respirando. Entonces, eso es un error de sincronicidad entre el cruce por 0 y el disparo del MOC 3011.